Les comparto, por tanto, la diapositiva a continuación. Bien, recuerden que cualquier pregunta pues pueden hacerla mientras vamos avanzando. Nicolás Maquiavelo, lo tuvimos que haber visto en filosofía, o lo han de estar viendo algunos también paralelamente a esta clase, aunque creo que esta clase tiene como requisito filosofía. Nicolás Maquiavelo, diplomático, político, encargado en algunos momentos de acompañar obviamente el Principado de Florencia. Es muy allegado a Lorenzo II de Medici, que es el que estaba gobernando en ese momento cuando él está como diplomático. Y hay muchas obras de él que hablan acerca del poder político. La obra más famosa, la más resonada, es la del Príncipe, que dicho sea de paso, no la publicó cuando él estaba vivo, sino que va a ser publicada después de su muerte. Nicolás Maquiavelo, esa obra escrita en 1513, publicada en 1531 después de su muerte, trae básicamente una serie de principios dirigidos a específicamente Príncipe de Florencia para enseñarle cómo es que hay que perdurar en el poder político. ¿Verdad? La contraseña es la palabra obrero, Militza. Eh, Le enseña que el poder se adquiere de diferentes maneras. Hay un poder que se hereda, llevado poder así, hereditario o genético. Hay un poder que se obtiene por mérito, quizá por el valor en una batalla y te nombran gobernante. Hay un poder que se adquiere por la misma violencia de la guerra, ¿verdad? El poder por coacción o el poder por violencia. Y el último poder que es el poder por compra, que es que de repente alguien quiere que su hijo sea conde o marqués y le paga al príncipe para que le dé ese título. Es el poder por compra. Pero el problema es cómo sostenerse en cualquiera de estos tipos de poder. Él expone tanto los principios del poder civil, temporal, como también el poder eclesiástico. Habla también del poder de la iglesia, pero más del poder político. En esta serie de enseñanzas, aunque algunos principios son de lógica, ¿verdad? Política, ligadas al derecho, hay algunos otros principios que van a manchar el honor de Maquiavelo. Él mismo comete diríamos, ciertos deslices morales que obviamente manchan toda su obra y que han convertido el apellido Maquiavelo en una palabra que se ha sustantivado, o mejor dicho, se ha vuelto un adjetivo, ¿verdad? El apellido de él, Maquiavelo. Tanto que hoy decimos que hay gente con pensamiento maquiavélico, que hay gente con comportamiento maquiavélico, y esta palabra pues tiende a sonar en nuestras cabezas como alguien malvado, alguien malévolo, ¿verdad? Alguien pícaro. Y es que en realidad Maquiavelo pone algunos principios que tienen que ver con a veces la renuncia a ser ético, la renuncia a ser benevolente, la renuncia a ser alguien, se puede decir, afable, ¿verdad? Con tal de mantenerse en el poder. Él justifica el uso de la coacción, el uso de la crueldad, si es necesario, para permanecer en el poder. Esto es lo que realmente convierte a Maquiavelo en un personaje diríamos, un tanto peligroso para la doctrina política. Tanto así que incluso la misma iglesia va a censurar su obra. La iglesia va a meter la obra de Maquiavelo dentro del famoso Index, que es un índice de libros que al mundo católico se le estaba prohibido leerlo. Es decir, no significa que por eso iban a ser directamente excomulgados, pero claramente podrían caer fácilmente en el pecado dejándose llevar por este tipo de comportamiento político. Y es lo que ha ocurrido hasta el día de hoy. Muchos políticos actúan de manera maquiavélica, ¿verdad? Basado en este principio del capítulo 18, que alguien ahí, entre los tantos libros de filosofía, sintetizó bajo la frase el fin justifica los medios, convirtiendo prácticamente este principio en un principio así, ¿verdad? Utilitarista, donde no me importa lo que tenga que hacer con tal de lograr mi cometido, ¿verdad? Mi objetivo. Y eso es lo que convierte a Maquiavelo en alguien, como diría, pues peligroso de manera ideológica. Maquiavelo dice que el hombre por naturaleza es perverso e incluso hay que ayudarse de esto. Si el hombre es egoísta y es afanoso de lucro, pues hay que ayudarle, hay que levantarles el ego y hay que comprarlos. Esta es la manera como de alguna manera le enseña al príncipe a aumentar su poder sobre los demás, ¿verdad? Si alguien es
de doblez, ¿verdad? Pues hay que tenerlo en cuidado. Si alguien quiere lucro, pues hay que comprarlo. Si alguien es, ¿cómo se llama? Que le gustan los honores, pues hay que darles títulos. Y de esta manera, pues ir teniendo a la gente prácticamente atado al bolsillo, que es lo que realmente a muchos políticos hoy en día hacen. Solo un Estado fuerte, enseña Maquiavelo, gobernado por un príncipe astuto y sin escrúpulos morales, puede garantizar un orden social justo que frene la violencia humana. Pero aquí hay una contradicción tremenda. Hay una contradicción tremenda, porque lo que está diciéndonos es que un príncipe astuto y sin escrúpulos morales va a poder lograr un orden social justo. Pero ¿cómo es posible lograr la verdadera justicia cuando el mismo príncipe es inmoral? Y aquí es la parte absurda del asunto, ¿verdad? ¿Cómo puedo hablar de justicia si yo como gobernante soy un inmoral? Yo como gobernante debería dar ejemplo de justicia, ¿verdad? Y la justicia está ligada a un resto de virtudes, comúnmente las otras tres que mencionó Platón. Entonces, por esta particularidad, no tiene cierta lógica, por lo menos para la iglesia. Esta obra es una obra que como que te dice, hay que lograr el bien, pero haciendo el mal. Y eso es algo que no tiene sentido desde el punto de vista ético y moral. Enseña que fue el primero en utilizar incluso la palabra Estado en su sentido moderno, para sostener el Estado, es decir, este poder mismo, este status quo que debe tener el gobernante en sus manos. La palabra status dio origen a la palabra Estado, ¿verdad? El hecho de prevalecer un Estado único, inmóvil, ¿verdad? Perseverante y perpetuo, que es lo que intenta hacer el príncipe y él intenta enseñar cómo lograr esto. Inventa, por tanto, la dictadura. Es lo que al final detectamos en Maquiavelo, porque es lo que hace un dictador: doblegar bajo la violencia, doblegar bajo el dominio a la voluntad de los que quizás son un poco rebeldes y con tal supuestamente de adquirir el mayor bien común, ¿verdad? Y eso es lo que realmente vuelve un poco peligrosa la doctrina de Maquiavelo. El príncipe o el gobernante dice tiene, la misión tiene como misión la felicidad de sus súbditos y esta solo se puede conseguir con un estado fuerte. El problema es que cuando también se alcanza un estado fuerte, ese estado fuerte puede también doblegar tanto al pueblo que ya no puedan ni siquiera conseguir su felicidad. Y ese es el gran peligro. Si le damos demasiado poder al gobierno, pues pasa lo que pasa en muchos países de un control estatal extremo, donde no hay libertad para muchas cosas. No hay libertad para lo que uno quiere hacer. Hay control total. Miren, por ejemplo, en San Pedro Sula, como cuando en la alcaldía anterior, la de Calidonio, recordarán ustedes algunos escenarios tristes de esta ciudad nuestra, ¿verdad? De San Pedro Sula, cuando los mismos municipales, la misma guardia municipal, andaban prácticamente quitándole los productos a los vendedores ambulantes. Es decir, solo por no andar portando un papelito que diga puede andar vendiendo en la calle. Por un papelito les saqueaban, les robaban el producto, la fruta, le botaban las tomateras, ¿verdad? Si andaba un niño en la calle vendiendo chicles, le botaban el chicle. Y ahí tenemos videos de niños recogiendo sus chicles del suelo. Tenemos a señoras peleando porque no se lleven sus canastitos de fruta, porque los montan al carro de la municipalidad y se los llevaban. Hacían perdedizo el producto. Ese tipo de control a nivel del gobierno de San Pedro Sula, ¿verdad? Si el Estado mismo se convirtiera en algo así, pasarían los mismos atropellos. Y ese es el peligro de darle demasiada autoridad sobre la voluntad del individuo. Ahí es donde uno se empieza a preguntar, ¿y entonces qué es lo que quiere el gobierno? Miren, en la época de Ricardo Maduro, cuando estábamos en Tegucigalpa en el año 2000 a 2001 más o menos, recuerdo que andaba la señora Aguas Ocaña, la ex primera dama, que dicho sea de paso, es una mujer que trabajó más digna que muchas mujeres de este país por los niños. Por lo menos ella se tomaba la molestia de andar de calle en calle en los busitos que andaba ella junto con los busitos recogiendo a los niños para llevarlos a guardería, niños que estuvieran en la calle a veces drogándose, ¿verdad? Que andaban con resistor en la mano. Uno lo miraba ahí por Puente con Mayagüela, a un montón de niñitos desde los 7 a los 14 años drogándose con resistor amarillo, y ella se dedicó a recogerlos y llevarlos o con el padre Ketlas o con algún sacerdote o alguna guardería pública para darles la educación y la protección. Incluso se iba por ahí por el Variedades de Tegucigalpa, donde antes había un montón de tiendas ahí, así ambulantes, que la gente llevaba sus tiendas en la pleno Boulevard y se iba a, lograba
encontrar testimonios de gente que decía que había una madre un poco desnaturalizada que en medio del gran calor de ahí del centro mantenía a su bebé tiernito metido en una caja debajo de la tienda de la ropa, donde tenía toda la ropa quizá ahí aguantando gran calor, ¿verdad? Y el vapor del suelo. Entonces ella se iba, ¿verdad? Sacaba a la criatura y le decía a la madre, bueno, llega a tal lugar, ¿verdad? Lo vamos a estar cuidando a su niño porque realmente no puede tenerlo aquí. No puede tenerlo así, ¿verdad? Ella al menos hizo algo bueno. Pues refiriéndome a esa situación, en la época de Ricardo Maduro se hicieron varias cosas, supuestamente para el bien común, bajo un estado aparentemente fuerte. Primero, el andar reduciendo el nivel de las maras, que eso sí lo intentó hacer con la política cero tolerancia. Pero también se produjo algo casi al final del gobierno, que muchos de esos puestos que estaban de venta libre, que la gente había agarrado prácticamente todas las variedades, de ahí del mero centro de Tegucigalpa, de la iglesia de San Miguel para abajo, eh, prácticamente mandó a quitar todo eso. Entonces le quitó la posibilidad a la gente de poder subsistir con esas ventas. De hecho, gente de clase media, como nosotros los seminaristas que andábamos ahí, salíamos los miércoles, ahí nos íbamos a comprar las cosas baratas, porque no podíamos ir a las grandes tiendas a comprarlas. Teníamos que ir a los lugares donde la gente vendía barato. Pues nos quitaron a la gente de clase media para abajo la oportunidad de seguir comprando también a esa gente que vendía muy barato productos muy útiles. ¿Y qué trajo esto como consecuencia? Pues lo que yo veo que trajo como consecuencia Tegucigalpa fue un crecimiento de violencia, un crecimiento de robo, un crecimiento de gente, ¿verdad? Enojada, ¿verdad? Y que obviamente con este tipo de políticas que le roban la libertad a las personas. Entonces, ¿cómo queremos que el pueblo salga adelante si a veces el gobierno se toma ese tipo de atribuciones que le roban la libertad a las personas para poder hacer para ir subsistiendo? No les dan ningún apoyo o subsidio y le roban las pocas oportunidades de elaborar, que es lo que realmente pudimos constatar en este tipo de gobiernos, tanto bueno, sobre todo el gobierno de Maduro, que es el que yo recuerdo, que hizo este tipo de situación. Es diferente a lo que hizo, por ejemplo, el alcalde de aquí de Santa Rosa de Copán, Aníbal Alvarado, para reubicar un poco a los vendedores de Santa Rosa de Copán, que todavía hay problema con eso, pero para poder reubicarlos ha abierto dos bazares, allá por el punto de buses y aquí por el otro punto de buses. Entonces hizo dos bazares, ¿verdad? Para que la gente se pudiera ubicar ahí, ¿verdad? Con sus puestecitos y no pierdan la oportunidad de vender. Ese tipo de políticas son aún más amigables para ayudar a la población, pero cuando llegan lo que hacen es usurparte tu derecho, te quitan tu producto, te dejan prácticamente en la calle con eso no es una buena política. Y eso sí lo pudimos ver allá en San Pedro Sula en muchos videos que se hicieron virales de lo que los señores a cargo del alcalde Calidonio andaban haciendo. Entonces, es una cuestión lamentable ver este tipo de situaciones a nivel público, ¿verdad? Cosas diferentes en otros países. Usted va a Cancún, México, o a Acapulco, México, o va a lugares asiáticos, o va de repente aquí al sur, allá por Perú, va de repente a Ecuador, va a Chile, y usted va a ver venta turística por todos lados. Las calles están adornadas de tianguis, ¿verdad? México, repleto de tianguis por todos lados, porque esa es la manera como el pueblo sale adelante, vendiendo sus productos. Pero aquí no sé en qué cabeza les cabe a los políticos que por querer darle una imagen al estilo casi Estados Unidos, ¿verdad? Donde todo es calle seca, sin gente en la calle, sin tianguis en la calle, ¿verdad? Creen que tenemos que andar en el mismo tipo de cultura. No, aquí la gente tiene un nivel de pobreza, ¿verdad? Semejante al de la India, donde la gente tiene que andar vendiendo cosas en la calle para poder subsistir. Y los políticos todavía como que no han entendido esto. A ellos les parece que es un desorden ver a la gente vendiendo en la calle, cuando realmente deberíamos de ver más bien dignidad. La dignidad del hombre que prefiere vender en la calle a perder obviamente los estribos, andar robando a la gente. Pero cuando le roban esas oportunidades, ¿verdad? Más bien producen el crecimiento de la violencia, el crecimiento de la delincuencia, el crecimiento también de esta, ¿cómo se puede decir? De este enojo público contra los políticos. Uno va a El Salvador, aquí cerquita, Salvador, el mero centro de El Salvador. Hay calles de El Salvador que están repletos de tianguis, de tienditas, ¿verdad? Los carros no pueden ni pasar por ahí, ¿verdad? O sea, prácticamente todo lo que es el casco histórico de ahí, San Salvador, ¿verdad? Hay como dos o tres calles cerradas por completo, donde solo gente a pie puede pasar, ¿verdad? Algo parecido como la calle que está cercana ahí también a San Pedro Sula, que cerca del parque hay una calle que solamente gente puede transitar.
Porque es importante a esos espacios. Es importante ceder un poco para hacer que la gente pueda seguir subsistiendo. Es que el político, si no va a colaborar, no debe estorbar. Y eso es lo que realmente a veces produce este tipo de estado fuerte en las mentalidades como hombres como Maquiavelo. Tendrá que recurrir a la astucia, al engaño y, si es necesario, a la crueldad. Le dice incluso al príncipe en esa obra que si tiene que simular ser virtuoso, tiene que simularlo, ¿verdad? Que a veces es mejor simularlo que tener las virtudes, le dice incluso. Que es mejor que te crean benigno a ser benigno. Porque si alguien es muy benigno, es un gobernante débil. Y si descubren que eres débil, pues esa es tu perdición. No vas a poder mantenerte en el poder si descubren que eres un hombre débil. Entonces, ese tipo de mentalidades son las que Maquiavelo siembra en la mente del príncipe de Florencia. La virtud fundamental es la prudencia para la conveniencia del Estado. No, eso no quiere decir, como digo, de que Maquiavelo no hiciera, también, no hiciera un esfuerzo por mostrar ciertas virtudes del gobernante, que también hay que tenerlas, pero como le dice, ¿verdad? A veces hay que tomar una determinación de dejar a un lado esas virtudes para ser implacable, ¿verdad? La grandeza de los crímenes borrará la vergüenza de haberlos cometido. Esto me hace recordar mucho el tema de la Segunda Guerra Mundial. Cuando lanzan cuando están diciendo lanzar la primera bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, la situación que se puso en juego es, ¿lo lanzamos o no lo lanzamos, verdad? Porque ya sabían lo que producía, estaban segurísimos de lo que iba a producir, no había duda de lo que iba a producir, una gran mortandad. Eh, y llegaron a la conclusión de que era preferible matar a esa población y acabar con esa gente, ¿verdad? A que siguieran obviamente las agresiones y murieran millones. Prefirieron matar a unos cuantos miles que a millones. Y esa es la justificación aparentemente racional por la cual se arriesgaron y dijeron, "Ah, al final vamos a ser héroes prácticamente, porque habremos parado la guerra demostrándole el poder que tenemos y lo dejaremos tan asustados que no van a querer seguir atacando y seguramente hasta paramos la guerra". Y de hecho la Segunda Guerra Mundial se detuvo en gran medida por la bomba atómica. Entonces al final Estados Unidos queda prácticamente como una especie, para algunos, como una especie de héroe, ¿verdad? Que de alguna manera paró la guerra mundial porque puso en jaque a todo el mundo, ¿verdad? Pero para otros, evidentemente, que analizamos también la parte ética, realmente no, realmente más bien dejó al mundo en una tensión aún más grande, porque llevó al espionaje, a la Guerra Fría, llevó a muchas cosas, ¿verdad? Así que parar algo no lo paró, al contrario, hizo que los gobiernos que de repente podrían volver a resurgir para una tercera guerra mundial se prepararan también con bombas atómicas. Entonces, ahorita estamos prácticamente pendiendo de un hilo la existencia humana por culpa de alguien que se atrevió a tomar semejante determinación pensando como Maquiavelo, que este crimen va a ser borrado por la vergüenza. Dice que la grandeza de los crímenes borrará la vergüenza de haberlos cometido. Es decir, de alguna manera se acordarán más que nosotros paramos la guerra que el hecho de que matamos a miles, ¿verdad? Que esa es la manera como a veces piensa el político. Y no, realmente la conciencia humana y la conciencia moral de las personas no permite que olvidemos a las víctimas, ¿verdad? Y muchos políticos a veces hacen uso de esta violencia, creyendo que al final de cuentas lo que van a recordar al final es lo que él intentó hacer como gobernante y no de repente sus decisiones crueles, ¿verdad? De coacción o de violencia o incluso de muerte. Eh, Me imagino que algo así pensaba también Caría Sandino cuando en San Pedro Sula manda a matar alrededor de 75 personas, ¿verdad? Para cuando hubo una manifestación campesina allá en San Pedro Sula y después de la primera manifestación solamente fueron aparentemente sometidos, pero no hubo muertos. Al siguiente día aparentemente vuelven a hacer la misma manifestación y ahí sí hubo muertos, 72 muertos aproximadamente, murieron en esa ocasión. Y seguramente habrá pensado que haría, ¿verdad? Que eso se iba a olvidar. Pues no se olvida. Mucha gente no puede olvidar algo así, porque la actitud moral de algunos es muy superior a la de estos políticos que piensan de manera muy fría, ¿verdad? Y de una manera casi calculadora y cruda. Por lo cual, ¿qué produce este pensamiento maquiavélico en las sociedades? Pues una actitud de tener una política que siempre tienda a un realismo práctico. Es decir, lo que importa es la finalidad, no los medios, ¿verdad? Lo que importa es el objetivo, no la moralidad. Entonces, esa actitud es la que comúnmente hemos visto últimamente a partir de Maquiavelo. Dime, Christopher. Lick, ahí disculpa.
Crena, vino la luz. Eh, ¿Cuál es la clave ahí? Disculpe. No, ahorita no vas a poder ponerla porque ya pasaron 24 minutos. Pero Sí, es que se apagó, mamá, es que ahorita fue la luz y le envié un mensaje a ok, usted privado. sí, lo reviso después de clase. Después de clase lo Ok, reviso. Siempre que pase eso, manden el mensaje y después de clase yo les ayudo. No hay problema. ¿Verdad? sí, yo desde antes lo envié por lo mismo. Ok, perfecto, después te ayudo. Bien, prosiguiendo. Al final, la personalidad del político debe ser la siguiente, según Maquiavelo. Debe tener capacidad de manipular situaciones ayudándose de cuantos medios precise mientras consiga sus fines. Lo que vale es el resultado. El que consigue el príncipe, pero el que consigue el poder es el príncipe. El que consigue el orden y la paz son los súbditos. Entonces, al final de cuentas, lo que debe responsabilizarse el príncipe es tener el poder en sus manos, que la paz y lo demás le va a llegar tarde o temprano a la gente. Esa es la esperanza que tiene él, muy demasiado optimista realmente Maquiavelo en este sentido. El gobernante debe poseer serias destreza, intuición y tesón, así como habilidad de sortear obstáculos y moverse según soplan los vientos, que es lo que hacen comúnmente los políticos. De hecho, aquí quiero ejemplificarlo con un político muy conocido en este país, Narrala, Salvador Narrala. Es importante hablar de un político como él. Si se han fijado, Narrala se ha dedicado a, primero, a tener su partido político, el cual se lo van a robar personajes, quizás ligados incluso al Partido Nacional, que para hacer las jugadas le roban el partido a él. Le tocó que fundara un segundo partido, Salvador de Honduras. Al principio participó con la alianza, le roban las elecciones, pero la actitud de él, tan camaleónica, ¿verdad? Que de noche a mañana cambia de opinión, que yo jamás me voy a aliar a Libre y de pronto candidato de la alianza con Libre. Que yo realmente vamos a hacer un pacto para poder repartirnos el poder con Xiomara. Ahora ya no hay pacto porque rompieron el pacto y entonces cambia de opinión y ahora después de que era todo amor con Mel y Xiomara, termina demonizando a Mel y Xiomara. Total que este hombre es el tipo de persona, ¿verdad? Así, camaleónico, adaptándose a donde soplen los vientos. Y alguien como él, aunque tenga el principio, porque siento yo que en principio desde que pasaba en Canal 5, incluso en sus programas deportivos, cuando se atrevía a hablar de política en sus programas deportivos, se le nota también una decepción por la política y el afán de que por fin ocurra algo, que cambie la realidad hondureña, ¿verdad? Él pasaba haciendo siempre críticas a los gobiernos. Cuando le preguntaron en una carta, yo vi ese video, donde le preguntaron que si, por qué no se tiraba la candidatura, él había respondido en ese momento de que no se metía porque una sola golondrina no hace verano, dice él, en ese video. Se refería al hecho de que aunque él quisiera cambiar el país, si hay diputados que no quieren cambiar el país, de nada sirve ir a cagarte de diputado, ¿verdad? Al final la gente va a creer que uno no quiere hacer las cosas, pero en realidad es que uno encuentra los votos necesarios en el Congreso para lograr lo que uno quisiera hacer de bien para el país. Y como político, pues tendría más enemigos que quizá gente que estuviera adecuada a querer hacer las cosas bien. Entonces, desde ahí se le notó a él una cierta objetividad política que si lo hubiesen acompañado y lo hubiesen dejado gobernar, quizá habría hecho algo mejor. No digo que sería un gran gobernante, pero digo que al menos a diferencia de otros hondureños que han estado en la política, habría hecho un trabajo quizá mejor. El problema de alguien como Narrala es este, ¿verdad? Esta actitud de cambiar opiniones de la noche a la mañana. En parte también es muy demasiado maleable, demasiado manipulable. Con solo que alguien le lleve una noticia, él explota y la lanza como que fuera ya algo demostrado y a veces incluso ha metido la de andar por andar adelantándose. Otras veces ha dado en el clavo. Porque cuando empezó a acusar a Juan Orlando de narcotraficante y todo esto, ¿verdad? Ahora la historia le está dando la razón a él. Y últimamente ha hecho críticas también al gobierno de Xiomara y hay que ponerle atención a lo que él anda diciendo porque de cierta manera investiga bastante y tiene gente muy cercana que le da información valiosa y él no tiene miedo de lanzar esto. Esa es la parte valiosa que yo veo en él. Pero como digo, un político así, que cambie de opinión de la noche a la mañana, puede ser un poco también de duda. Tal vez no peligroso, pero sí de duda. Porque podrá presentarse igual como pasó con Chávez. En el año 98, Chávez fue entrevistado por el famoso periodista de CNN que se llama, este, ¿cómo se llama? Apellido Ramos.
no me acuerdo cómo se llama este periodista, pero la entrevista y le hace la pregunta, que si si él llega a ser presidente, entregará el poder terminados los años de gobierno. Y él dice, claro que sí, yo soy un hombre muy democrático y yo voy a entregar el poder porque yo solamente me han elegido para 4 años y después de 4 años yo entrego el poder, dice él. Esa fue la promesa que hizo frente a las cámaras a nivel de cámaras internacionales. Llega al poder y se quedó en el poder. No por 4, casi por 12 años en el poder, dominando la política hasta que se enfermó. Así que es el peligro de gente que cambia de opinión de la noche a la mañana, que hoy dice no lo haré y mañana lo hace. Entonces, por eso digo, en la política hay que tener mucho cuidado con la gente y su prudencia, porque realmente puede pasar esto, ¿verdad? Que se van moviendo según soplan los vientos, buscando siempre su propia comodidad. Diestro en el engaño no debe tener virtudes, sino aparentarlas, o lo que ya les decía. Está bien que se muestre piadoso, incluso religioso, pero tiene que estar obviamente, ¿cómo se llama?, consciente de que a veces tendrá que renunciar a esto para lograr mantenerse en el poder. Debe ser prácticamente como un ser amoral, indiferente entre el bien y el mal, debe estar por encima de esa categoría, según lo que dice Maquiavelo. Entonces a él le va a tocar que jugar ese doble papel, ¿verdad? De no estar ni por lo moral, ni por lo inmoral, ni por lo religioso, ni lo antirreligioso, sino estar ahí como imparcial, ¿verdad? Entre todo ello. Sin embargo, eso lo vuelve a él también un poco inmoral, ¿verdad? Y eso es la parte que se ataca de esta doctrina maquiavélica. Algunas frases de Maquiavelo para reflexionar, ¿verdad? Para entender un poquito su pensamiento. Dice él, en general, los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, porque pues todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven. De alguna manera esto también genera cierta desconfianza sobre la gente, sobre el pueblo, ¿verdad? Que es un tipo de político que no confía en dar el poder a la gente, ¿verdad? Por tanto, su política es más absolutista, ¿verdad? Más republicana o cuando mucho monárquica, ¿sí? De tipo absolutista. La naturaleza de los hombres soberbios y viles es mostrarse insolentes en la prosperidad y abyectos y humildes en la adversidad. Es por eso que él dice que los hombres nacen malos, ¿verdad? Que realmente no hay bondad en el hombre y más bien hay que entender esto, ¿verdad? Da por cierto que esto es así y aprovecharse más bien de esta naturaleza. Vale más hacer y arrepentirse que no hacer y arrepentirse. Ahora entendemos por qué hay gente que esto a veces lo publican en sus redes sociales, ¿verdad? La gente dice, ay, mejor arrepentirse de lo hecho que arrepentirse de no haberlo hecho, ¿verdad? Esa misma idea. El fin justifica los medios, no es de Maquiavelo, como digo, es una adaptación de esta frase que aparece en el capítulo 18, que dice, y en las acciones de los hombres y particularmente los príncipes, donde no hay apelación posible, se tiene resultados. De modo que los príncipes deben cumplir sus promesas, pero si no, ¿verdad? Se tiene resultado. Trate pues un príncipe de vencer y conservar el Estado, que los medios siempre serán honorables y loados por todos. Por eso es que mucha gente, bueno, cuando mira la historia, como les decía, de Estados Unidos y la Segunda Guerra Mundial, ven a Estados Unidos como un héroe, ¿verdad? A pesar de la matanza que provocó, ¿verdad? A pesar de ello, pesa más en la balanza el haber luchado contra los nazis que el haber sido también prácticamente un gobierno casi al estilo nazi, ¿verdad? Porque mataron a miles de japoneses y lo mataron adrede con 2 bombas atómicas, no una, 2 bombas atómicas, ¿verdad? Entonces, la cantidad, no fueron tampoco millones como mataron los alemanes, que sí acabaron con más de 6 millones de judíos, ¿verdad? Y casi 40 millones de mozárabes. Pero sí, lo cierto es que realmente su política para detener la guerra fue también sanguinaria. Dios no puede hacer, esta frase es interesante, Dios no puede hacerlo todo para no quitaros el libre albedrío y aquella parte de la gloria que os corresponde. ¿Verdad? Se lo dice al príncipe. Es decir, Dios no quiere hacerlo todo. Se le ha dejado también a usted su libertad para que usted pueda adquirir también parte de esa gloria. Y esto si lo extrapolamos también al ciudadano, tendríamos que también afirmar, ¿verdad? Y esto es algo positivo. Decir que la historia tenemos que hacerla nosotros mismos. No andar esperando tampoco que todo nos venga del cielo, sino que también hay que ser protagonistas de la historia, que es la manera también como Maquiavelo presenta la historia. Una historia que sí, cierto, puede haber una historia pagada y una historia divina, pero al final también hay una historia que tiene que ver con la acción humana, ¿verdad? Y esa es la que más le interesa a él, la que tiene que ver con las decisiones de los hombres, que es parte de lo que también enseña él en su visión de la historia.
La otra parte de la historia de la sociología también es muy cercana a la historia de la filosofía, que es el tema de la ilustración. No pretendo explicar aquí ampliamente qué es la ilustración, porque eso ya lo vimos en filosofía. Solamente quisiera mostrar el listado de aquellas características de la ilustración, señalando en color negrita, ¿verdad? Con letra más fuerte, con letra bold, ¿cómo se llama? Aquellos principios, aquellas características que son como que las que más resuenan en el lado de la sociología. Y están son las siguientes. Además de racionalismo, duda metódica, la visión mecanicista de la vida sí aparece dentro de la visión de la sociología. De hecho, en la sociología se hubiera vuelto muy materialista en ese sentido, ¿verdad? Le interesa solamente lo que las ciencias humanas puedan otorgar, como la historia, la estadística, ¿verdad? Y la parte ya mística o religiosa no le interesa tanto a la sociología, excepto cuando estudia sociología de la religión. El enciclopedismo, ¿verdad? La búsqueda de la felicidad, el progreso de la ciencia también es una influencia muy fuerte en sociología, sobre todo por el positivismo, que de ahí viene este amor por la ciencia. La transformación sociales y políticas también es parte de la intención de la sociología, para producir estos cambios. De hecho, ya lo veremos con la teoría del conflicto del famoso Carl Gustav Dahrendorf. De ahí hablaremos un poquito de esta idea de cómo se debe provocar la transformación y de qué manera se puede hacer esa transformación. La encendida defensa del saber y la cultura también es parte del interés de la sociología. El humanismo, que es obviamente ese proceso donde el ser humano se vuelve cada vez más perfecto, ya no desde el punto de vista de la santidad religiosa, sino desde el punto de vista de la ciencia, el progreso, el conocimiento de la cultura, para que es parte también de la sociología. La creencia de la bondad natural del hombre, la tabula rasa, eso ya no forma parte tanto, el optimismo tampoco, el laicismo sí. La sociología de alguna manera también ha sido influyente para que se produzca este cambio político donde la iglesia se separa del Estado. El antidogmatismo también, ¿verdad? Una actitud que los mismos sociólogos de hoy en día tienen. La mayoría de sociólogos suelen ser un tanto ateos o agnósticos, cuando mucho tolerantes de la religión, pero tampoco están muy afanados por el tema de lo religioso. La lucha contra la superstición, el secularismo también es parte de la actitud que toma hoy en día la sociología. Le interesa el aquí y el ahora, ¿verdad? El momento, el siglo presente. No anda interesado por el tema de la historia religiosa o de historia divina a la que se refiere Maquiavelo, sino de la historia presente, de la historia humana puramente. El despotismo ilustrado, todo por el pueblo pero sin el pueblo, pues es básicamente también lo que acabamos de ver en Maquiavelo, ¿verdad? Que el gobernante debe estar a favor de mantener al pueblo, ¿verdad? Sometido, ¿verdad? Sin contar con él, ¿verdad? Y esto los ilustrados lo van a llegar a vivir, lo van a llegar a enseñar también, que el político debe jugar así. Pues sobre todo el político aristócrata, que es lo que ellos intentan implementar, una aristocracia. El liberalismo también es parte de las enseñanzas sociológicas, ¿verdad? Es uno de los sistemas de las teorías políticas y económicas también estudiadas, porque hay un liberalismo político y un liberalismo económico, ¿verdad? Pues ambas doctrinas son estudiadas también por la sociología. El universalismo, pues hoy tendríamos que transformar este término más bien en la globalización, ¿verdad? Que eso sí le interesa mucho a la sociología, básicamente. De ese tema de los ilustrados, solamente quisiera recordarles un poquito qué significa ser un ilustre, ¿verdad? El que es ilustre es aquel que obviamente se da cuenta que la responsabilidad de salir de la ignorancia es personal. Es decir, el ilustrado es aquel que reconoce que hay una cierta etapa de la infancia intelectual en la cual no podemos seguir persistiendo, porque si persistimos en esa etapa de la ignorancia, somos culpables y por tanto nos vamos a mantener ahí, ¿verdad? Como gente ingenua. Por lo cual, si alguien no sale de esta puerilidad mental, no lo hace no porque no tenga la capacidad, sino porque hay una especie de dejadez, una especie de, ¿cómo se puede decir?, de apatía por crecer. Entonces, lo que enseña, obviamente, el ilustrado es más bien la autodidáctica, el hecho de buscar el conocimiento por sí mismo. Pero eso tiene que ver más con la epistemología. Aplicada a la sociedad, tendríamos que decir que también los ilustres no se quedan pasivos ante el tema de lo político y los problemas sociales, sino que buscan la solución a los problemas, participa activamente, ¿verdad? Es decir, así como en el conocimiento se vuelve autodidacta, ¿verdad? En la solución de los problemas se vuelve partícipe de la historia y los cambios sociales. Con respecto a Thomas Hobbes, vamos a hablar de él y nada de sus obras.
y voy a tratar de sintetizar siquiera en algunos pequeños puntos las principales enseñanzas de su doctrina dentro de este libro, ¿verdad? Que les recomiendo que lo puedan leer. El libro se llama El Leviatán. Eh, pero así, a grosso modo, pues las principales ideas que quiero resaltar de Thomas Hobbes son las siguientes. Esta obra de Leviatán lo que hace es establecer su teoría política. Una teoría política basada en una idea de Estado absoluto, porque él de alguna manera defiende el Estado absolutista, defiende el Estado incluso tratando de justificar que la autoridad de los príncipes, de los reyes, viene por don divino y por tanto tienen un principio de divinidad. Dada esta circunstancia, no puede el pueblo oponerse, porque es Dios mismo quien ha dado esta autoridad. Alrededor de ello también tengo que hacer una pequeña crítica más adelante. Explica cómo nace el derecho, la famosa ius lex, el derecho y la ley. El ius, según la mentalidad del mundo griego, era una potestad que solo pertenecía a las divinidades. Es la razón de los dioses. Ellos son los únicos que pueden ser jueces. Esta forma de pensamiento griego también va a llegar al mundo cristiano. San Pablo en Romanos capítulo 2 dice que solamente Dios puede juzgar. Y quien juzga más bien se condena a sí mismo. Porque no podemos juzgar nosotros que a los demás, sabiendo que a veces cometemos esas mismas cosas. Y usted critica a alguien de mentiroso y usted alguna vez no ha mentido. Usted critica a alguien tal vez de corrupto. ¿Alguna vez usted no ha sido corrupto? Entonces, por esa razón dice San Pablo que si tú juzgas a los demás habiendo cometido esas mismas cosas, te condenas a ti mismo. Por eso el ius solo pertenece a la divinidad. Sin embargo, ¿verdad? Para el beneficio social y dado que Dios puso la autoridad del político, como lo va a enseñar San Pablo también, en Romanos capítulo 12, Tomás de Hobbes también llega a esa misma idea, de que como el rey ha sido puesto por autoridad divina, por tanto, él sí posee el ius. Él sí puede ejercer la ley judicial, el hecho de juzgar bajo el derecho y la ley y establecer lo que es mejor para su pueblo. Existen dos leyes naturales, según Thomas Hobbes. La primera ley de la naturaleza, ¿verdad? Cuando una persona se da cuenta de que no puede seguir viviendo en un estado de guerra civil, continúa, pero en el civil continúa, limita al hombre a no realizar ningún acto que atente contra su vida o la de los otros. Es decir, cuando llegamos a un punto, digamos en una guerra, de darnos cuenta que esta matanza que tenemos entre pueblos no tiene ni sentido, ¿verdad? Ahí lo que empieza a funcionar como norma moral, viene esa norma moral no dada por el convenio ni el conjunto humano, sino que esa norma moral viene a la misma conciencia del hombre como parte de la ley natural, que sería el mismo ordenamiento, ¿verdad?, que la naturaleza te permite tener. Entonces, la ley natural te ayuda a mantener cierta razón de tus actos o razón de lo que se debe hacer, porque así es la lógica misma del universo, ¿verdad? De hecho, por eso la iglesia, incluso cuando habla de la ley moral, perdón, de la ley natural, dice que la ley natural prácticamente es la voluntad de Dios. En algún momento de la historia, si los hombres guerrean por mucho tiempo, va a llegar un punto en que se van a dar cuenta que no vale la pena seguir en esto. Entonces, cuando se dan cuenta de esto, de alguna manera están volviendo a la conciencia de esa ley natural que le enseña que los hombres deben mantenerse más bien en paz, no debe haber guerra, deben buscar la hermandad, en vez de guerra debe haber diálogo, ¿verdad? Y de alguna manera, aunque no hubiese ninguna ley establecida, la ley natural sería presente tarde o temprano, ¿verdad? Acabando con la guerra. O sea, es imposible que el humano permanezca en guerra por la eternidad. No, eso nunca va a pasar porque la ley natural nos lleva más bien al orden, a la armonía y a la comunicación y al establecimiento de un orden social. Por eso que la ley natural es tan importante estudiarla, porque hay muchos principios de ley natural que son las que van a servir también para que parezcan después aquellas reglas o leyes o derechos que vamos a llegar a tener por consenso. Y que es importante también definirlo. Primero, para defender la ley natural, para hacer que sea vigente esa ley natural y no dejarla en el olvido. Porque si no, esto nos puede llevar a un largo periodo de sufrimiento innecesario, porque tarde o temprano volveremos otra vez a coincidir en que debemos parar el daño, la opresión, la guerra o la matanza o la crueldad. Eh, es algo que entonces está grabado en la naturaleza de los hombres. Y Thomas Hobbes sabe que eso es parte de lo que puede aparecer. Pero hay una segunda ley natural. La segunda ley de la naturaleza es que cada hombre renuncia o transfiere su derecho mediante un pacto o convenio a un poder absoluto que le garantice un estado de paz. Eso es algo que también lo sentimos. De alguna manera, desde niños vamos sintiendo la necesidad de que alguien nos dirija, de que alguien nos guíe, de que alguien nos enseñe. Eso está grabado en nosotros. Queremos aprender,
pero sabemos que no lo vamos a poder hacer solos. Necesitamos el acompañamiento de algo o de alguien. De alguna manera siempre buscamos la dirección, ¿verdad? Y lo hacemos en conjunto y tratamos de velar para que todos vayan por el mismo camino. Esa ley también es ley de naturaleza. Entonces, tarde o temprano, esa actitud natural nos llevará al consenso, al convenio y también al surgimiento de una ley estatal, que es la que va a surgir a partir de esta segunda ley. Entonces, en este sentido, no podemos partir esas dos líneas. Quiero aún aclararlo aún más, partiendo de algo que también otro filósofo había dicho, que es Xavier Zubiri. Xavier Zubiri dice prácticamente que hay dos tipos de leyes: la ley autónoma o el derecho autónomo, y hay un derecho llamado derecho heterónomo o ley heterónoma. La ley autónoma es la que yo siento en mi conciencia que debo cumplir. Y la ley heterónoma es aquella que por convenio llegamos a coincidir se debe cumplir. Entonces, hay una ley interior sería la ética interior y una ética exterior que es la que aprendemos en comunidad, desde el hogar, la comunidad, la iglesia, el Estado, que son los que comúnmente nos enseñan estos principios que nos hacen recordar la segunda ley de la naturaleza. Entonces, no podemos dejar de lado que el ser humano tiene entonces dos direcciones. Tiene la dirección personal, donde yo sé lo que tengo que hacer correctamente y no necesito que nadie me lo diga porque la ley natural me lo va a hacer ver tarde o temprano, ¿verdad? De hecho, cuando uno mira estas series de televisión como la de Pablo Escobar, uno se da cuenta que hasta hombres tan crueles como él a veces sabían lo que era correcto, ¿verdad? No sé si te recuerdas una escena donde acaban de matar a alguien y empiezan a hacer broma frente al difunto y Pablo les dice, tengan más respeto, tenemos un difunto aquí al lado, dice Pablo, a los mismos criminales. O sea, en algún momento algo en él le hacía reaccionar a tener respeto por los muertos, ¿verdad? Aunque él los matara o él los mandara a matar. Entonces es una cuestión que se nota que hay, a pesar de su conflicto con la inmoralidad, siempre surge algo en él que lo hace intentar ser algo bueno, como el intentar, por ejemplo, rezar antes de hacer algo o persignarse antes de hacer algo. Algo en él lo hacía siempre retornar al lado positivo, al lado bueno, ¿verdad? A pesar de estar caminando hacia él, obviamente con una vida llena de inmoralidades. Entonces, no podemos renunciar a eso, ¿verdad? Tarde o temprano vamos a necesitar siempre intentar ir por el camino de la bondad. Y eso es algo que lo vamos a tener que analizar personalmente y percibir personalmente. Y qué bueno que tenemos esa ley natural primaria. La segunda ley, que es la del derecho, obviamente nos enseña a vivir en comunidad, a ser solidarios, a trabajar en conjunto, a buscar el bien común, a entender que el universo nos pertenece a todos y por tanto hay un destino universal de los bienes, que es parte de lo que también se logra enseñar dentro de la doctrina social de la iglesia. Entonces, estos dos principios son importantes y Thomas Hobbes los trata de esclarecer desde hace mucho tiempo. Sobre el tema de la paz, nos dice Hobbes lo siguiente: las pasiones que inclinan a los hombres hacia la paz son el temor a la muerte, el deseo de aquellas cosas que son necesarias para una vida confortable y la esperanza de obtenerlas por su industria. Es decir, que de alguna manera la paz va a llegar tarde o temprano, aún en épocas de guerra. Hace poquito alguien compartía la imagen de tres niños, donde aparece un judío, un palestino y un católico. Tres niñitos. Uno vestido de judío, como esos que andan con colochitos, un niño que anda vestido con el turbante palestino y un niño católico con una cruz en la mano. Eh, Abrazados los tres como amigos y con la ciudad santa, Jerusalén atrás, como paisaje. Y decía alguien que compartía esa foto, algún día, ¿verdad? Esto será una realidad. En algún momento, estos tres pueblos que están ahí en Tierra Santa se darán cuenta que tarde o temprano hay que aprender a vivir en paz. Eh, Ahorita el conflicto es entre Israel y Palestina, evidentemente. Los católicos no tienen nada que ver ahorita ahí. Pero en algunos momentos de la historia, católicos y judíos y musulmanes tuvieron también sus roces. Y poco a poco vamos a ir hacia ese camino de la paz. De alguna manera, la religión de alguna manera va a ir superándose y se va a lograr tener esto. Ojalá que la humanidad a tiempo se dé cuenta, si no será demasiado tarde. En la hora de Leviatán, capítulo 13, habla de la paz en este sentido. La paz va a llegar tarde o temprano por cualquiera de los tres caminos: o el miedo, o el deseo, o la esperanza. Pero de alguna manera está grabado en el hombre ese deseo perpetuo. Hablemos entonces de la obra de Leviatán. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos a 2 minutos. Por lo menos el primer punto lo logramos ver. Traté de sintetizar esta obra en 7 aspectos. En algunas de las obras que vamos a ver más adelante, las habré sintetizado en 5 aspectos, 10 aspectos
máximos. No me quiero pasar de más de 10 puntos por cada una de las obras, ¿verdad? Para poder abordarlas todas y señalar lo más importante, ¿verdad? Lo que realmente es importante. Fíjense la imagen que tenemos aquí en pantalla. Vemos a un rey, ¿verdad? A un monarca, como uno solo, pero formado de quiénes. Si se fijan en el cuerpo, tiene al pueblo, ¿verdad? Este no es un rey, sino que es el símbolo del Estado. Está representando el Estado, ¿verdad? Dirigido obviamente por el rey, pero que es la cabeza, pero el cuerpo es la sociedad. Y tiene además en sus manos la espada de la justicia, que es parte también de lo que el rey tiene que tener en su mano. Y la antorcha también, ¿verdad? Que es la forma de decir que eres el que dirige, eres el que tiene la luz para poder guiar obviamente a este pueblo. Esa es más o menos la idea que de alguna manera Hobbes nos intenta comunicar a través de la obra El Leviatán. Quiero ver aquí, creo que hay un comentario. No, eso fue al principio de la clase. Bien, prosiguiendo. Primer punto de la obra de Leviatán. Nos explica cómo es la naturaleza humana. Y ahí nos vamos a quedar. Ya sonó la alarma aquí. Cómo es la naturaleza humana. Pero lo quiero adelantar rápidamente. Dice que los seres humanos estamos en desconfianza constante. Es como que el hombre se vuelve el lobo del hombre. Estamos atacándonos mutuamente por cuestión de recursos, peleando por tierras, peleando por riqueza. Y eso es lo que mantiene obviamente la enemistad de los hombres. Por lo cual la vida se torna un poco solitaria, pobre, desagradable, brutal y hasta corta. Ahí nos vamos a quedar con esta primera reflexión de la obra El Leviatán. Vamos al aula habitual para colocar la contraseña final. Recuerden que la contraseña siempre se da en los primeros 3 minutos de la clase, ¿verdad? Y máximo 10 minutos para poder colocarla. Pero hay que estar puntuales para recibir la contraseña. Vamos a ver acá. Es la palabra progreso. Ahí nos vamos a quedar por este día. Que tengan feliz noche y nos vemos el día de mañana. Recuerden el 2 de noviembre, ¿verdad? Es el día de las afiches. No se olviden de ello. Hoy es día de todos los, bueno, ya entramos a las 6 de la tarde, comenzamos la víspera de todos los santos, mañana es 1 de enero, día de todos los santos, ¿verdad? Así que hay que recordar el llamado a la santidad que nos hace también la iglesia. Nos vemos, pásenla bien, jóvenes. Click, Dime, me ayuda en esto porque yo le envié desde las 4 el sí, mensaje. ahorita te voy a ayudar, Christopher, voy a revisar ahorita los mensajes. Ay, Ahí tengo 10 sí, mensajes que por revisar. favor. Ok, listo. Ok, muchas gracias. Ok, vemos. Nos vemos. Feliz noche.